la solución del ejercicio del módulo 3, donde tendremos los electrocardiogramas con el paciente con palpitaciones. Este electrocardiograma de este hombre de 75 años de edad que consulta por disnea y tos productiva, es un fumador pesado. Aquí tenemos su electrocardiograma y las preguntas que se formularon. ¿Se trata de una taquicardia sinusal? ¿Es una taquicardia atrial? ¿Es un flóter atrial? ¿Es una taquicardia por reentrada nodal? ¿Es una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico? Pues miremos. Este paciente tiene, primero que todo, un ritmo que es completamente regular. El RR es constante. Nos permite determinar la frecuencia cardíaca, 300, 150. 150 siempre nos obliga a pensar en algo en especial. Complejos estrechos. El QRS no mide más allá de 80 milisegundos. Y vamos en la búsqueda de onda P. Aquí tenemos detrás una onda P. Estamos en D2. Es positiva la onda P en D2. La relación de la P con el complejo es constante. La morfología de la P en cada derivación es constante. Estamos frente a una taquicardia sinusal. Recuerden cómo procedemos. Taquicardia, 150 latidos por minuto. RR constante o RR variable, RR constante. ¿Son complejos estrechos o son complejos anchos? Son complejos estrechos. Tenemos estas posibilidades diagnósticas. Taquicardia sinusal, taquicardia atrial, flóter atrial, reentrada nodal, taquicardia atrioventricular ortodrómica, y hemos logrado determinar que este paciente, utilizando este flujograma, llega con una taquicardia de complejo estrecho. Está hemodinámicamente estable, evaluamos el RR, es completamente constante, rítmico, buscamos ahí ondas P, efectivamente son ondas P visibles, P con cada QRS, cada P tiene un QRS y su viceversa, esa P está antes del QRS, es positiva en D2, de morfología igual en cada derivación, el PR constante es una taquicardia sinusal. ¿Ok? Mírenlo más fácilmente. RR constante, ondas P visibles, P con QRS, P antes de QRS, positiva en D2, morfología igual en la misma derivación, PR constante, taquicardia sinusal. Bien. Este paciente tiene además una falta de progreso de la onda R de V1 a V4, que muy probablemente se explica por su EPOG. Tiene un diafragma muy bajo y es una de las causas de falta de progreso de la onda R de V1 a V3. Este segundo caso de un hombre de 53 años que consulta por molestia retroesternal y palpitaciones que se iniciaron hace una hora. Ustedes vieron ya el electrocardiograma. Es una taquicardia sinusal, es una taquicardia atrial, es una taquicardia por reentrada nodal versus una taquicardia atrioventricular ortodrómica, es una fibrilación auricular, es un flóter atrial. Miremos, estamos frente a un ritmo que es completamente rítmico, RR constante. Podemos determinar entonces la frecuencia. 300, 150, 180, 220 por minuto. Miramos los complejos QRS, son complejos QRS estrechos, no miden más allá de 80 milisegundos. Buscamos la presencia de onda P y vean ustedes que aquí no somos capaces, a diferencia del caso anterior,
de determinar la presencia de una onda P. Posiblemente buscamos si hay una P que está posterior al complejo QRS y aquí la determinamos. Miren ustedes en D2 cómo posterior al complejo hay una onda P. Y miramos siempre V1 cuando el ritmo no es sinusal. Y esta R terminal es muy característica de una taquicardia por reentrada nodal. Veamos cómo procedemos. Taquicardia, 220 por minuto, RR constante, complejos estrechos, tenemos la posibilidad de ser una taquicardia sinusal, una taquicardia atrial, un flóter atrial, una reentrada nodal, una taquicardia atrioventricular ortodrómica. Vimos claramente que no observamos onda P de las características sinusal, entonces no es una taquicardia sinusal. Vamos a mirar el flujograma, que esto nos ayudaría. Vamos a este específicamente. Está taquicardia de complejo estrecho, ya vimos. Está hemodinámicamente estable. Evaluamos el RR y encontramos que es rítmico. Buscamos si hay onda P y no encontramos ondas P visibles. Buscamos si están posteriores al complejo y efectivamente están posteriores al complejo. Y en V1 alcanzamos a observar esa R terminal, esa R' terminal pseudo R. Le hacemos maniobras vagales y el paciente entra a ritmo sinusal con un pene normal. Esto nos permite hacer el diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal. ¿Vale? Miramos nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones nuevamente y ese paciente, un ejemplo muy lindo de otro que tiene una situación completamente igual y donde vemos esa R terminal en V1. Entonces, al momento de entrar a ritmo sinusal después de una maniobra vagal, desaparece esa R, esa pseudo R o esa R'. Taquicardia por reentrada nodal, no podemos descartar una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Claro, todos se comportan exactamente igual. El hecho de que haya retornado a un ritmo sinusal con pere normal nos dice es una taquicardia por reentrada nodal. De haber aparecido un pere corto y una onda delta, al entrar a ritmo sinusal nos hubiese permitido hablar de taquicardia atrioventricular ortodrómica. Esta es de una mujer de 3 años, de 72 años de edad, con EPOC, ingresa disnea y cianótica con palpitaciones. Aquí está su electrocardiograma. Nos preguntan, ¿es una taquicardia sinusal? ¿Es un flóter atrial? ¿Es una fibrilación auricular? ¿Es una taquicardia atrial multifocal? ¿Taquicardia por reentrada nodal? Miremos qué ocurre con esta paciente. Veremos primero si el ritmo es completamente regular, si el RR es constante y nos llevamos la impresión de que el RR no es constante. Para obtener la frecuencia tenemos que tener 6 segundos. Aquí tendríamos 6 segundos donde exploraríamos cuál sería la frecuencia cardíaca en este paciente. Entonces tendríamos, empecemos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Entonces contabilicemos cuántas complejos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 por minuto. Entonces estamos frente a una taquicardia, 120 latidos por minuto. RR constante o RR variable. RR variable. Nos olvidamos de mirar si los complejos QRS eran estrechos o eran anchos. Y vean ustedes que es un QRS estrecho, no es más allá de 80 milisegundos, entonces tenemos complejos estrechos. Probables diagnósticos: fibrilación auricular, taquicardia atrial polimórfica, presencia de ectopias supraventriculares
frecuentes, pues hagamos el flujograma que nos estamos encontrando en esta situación. Buscamos la presencia de P precediendo al complejo. Aquí hay una onda P, 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 aquí hay onda P, aquí hay onda P. Siempre hay onda P detrás de cada complejo. El RR es variable, pero definitivamente la P es variable, cambia completamente de morfología. Entonces, siguiendo nuestro flujograma, acerquémonos a él y tendríamos taquicardia de complejos estrechos, hemodinámicamente estable, evaluamos el RR, ese RR es variable, es arrítmico, el RR es constante. P no visibles, no señor, tenemos claramente unas ondas P visibles y esas P que son visibles mmm, las vemos con diferente morfología, de manera que hacemos el diagnóstico de taquicardia auricular multifocal. Es una mujer de 20 años, consulta urgencias por palpitaciones y presíncope, ingresa hemodinámicamente comprometida, 75-50. Entonces, esta joven, a quien vemos estos complejos completamente irregulares, un RR variable, y encontramos que son complejos QRS anchos que miden, hay algunos de 120 milisegundos. Nos preguntan, ¿es una fibrilación auricular preexcitada? ¿Es una taquicardia ventricular? ¿Es una torsade de Pont? ¿Es una fibrilación ventricular? ¿Son artefactos técnicos? Taquicardia, claramente. RR variable, RR variable. Complejos QRS anchos, complejos QRS anchos. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos? Taquicardia ventricular polimórfica, torsade de Pont y FA preexcitada. En este caso, ¿qué nos orienta al diagnóstico? RR variable, frecuencias muy rápidas. Miren ustedes que hay momentos de casi 300, 320 por minuto y un complejo QRS ancho. Un eje que es constante completamente, nos permite decir estamos frente a una FA preexcitada. R variable, frecuencia cardíaca supremamente rápida, no hay modificaciones del eje de la taquicardia, definitivamente es una FA preexcitada. ¿Ok? Es una mujer de 71 años con disnea, tos y palpitaciones, y este es su electrocardiograma. Un acercamiento a él, vamos a verlo a continuación. Nos preguntan qué diagnóstico tiene sobre el trastorno del ritmo de esta paciente. ¿Es una taquicardia atrial multifocal? ¿Es una fibrilación auricular? ¿Una taquicardia por reentrada nodal? ¿Es un ritmo sinusal con ectopias supraventriculares? ¿Es un flóter atrial? Bueno, miremos un acercamiento y vamos viendo el RR, el RR. Miremos este trazo de ritmo. ¿Qué está pasando con el RR? Es un RR completamente irregular. Tendríamos que tomar nuevamente 6 segundos para contabilizar la frecuencia. Y buscamos onda P, como lo hicimos en el caso de la taquicardia atrial multifocal, y nos encontramos que aquí uno no puede identificar claramente una onda P. Encuentras una línea de base que es completamente irregular. Hagamos el flujograma, vámonos para el ladito que nos interesa, taquicardia de complejo estrecho, hemodinámicamente estable, evaluamos el RR, es variable, completamente variable, no vemos ondas P visibles, nuestro diagnóstico
fibrilación auricular, RR variable, línea de base ondulada. Estamos frente a una fibrilación auricular. Y miren cómo después de hacer alguna intervención con ella, logramos entrarla a un ritmo que es completamente regular. Lo ven ustedes qué bonito, completamente regular. Y aquí, a pesar de la interferencia en la línea de base, somos capaces ya de identificar una clara onda P precediendo a cada complejo. Entró ya a ritmo sinusal. Miren ustedes la onda P detrás de cada complejo, los cambios que se dan muy probablemente esa T negativa en B1, B2, B3, B4, B5, B6 nos habla de que posiblemente detrás de esta paciente hay una enfermedad coronaria. Vean la diferencia de un flote atrial donde el RR es completamente constante y encontramos por lo menos 2 ondas de flote atrial por cada complejo QRS. Este sería un ejemplo de flote lateral. Y veamos el último caso donde tenemos este hombre de 55 años que llega por palpitaciones y mareo. Tiene una presión de 90-60. Es una taquicardia rítmica de complejos anchos sin onda P, probablemente una taquicardia ventricular. Es una FA preexcitada. Es una torsade de Points. Es una taquicardia sinusal con aberrancia. Es una fibrilación ventricular. Entonces, aquí tenemos un acercamiento y encontramos que este ritmo es completamente regular. Los complejos son anchos, miden más de 120 milisegundos. Buscamos presencia de onda P y no hay presencia de onda P. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas en este paciente? Es taquicardia, RR constante, complejos anchos. Entonces tenemos dos posibilidades: taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia ventricular. Entonces usamos unos algoritmos. Primero que todo miramos si hay ausencia de complejos de RS en derivaciones precordiales. Primer detalle para mirar. Veamos nuestro electrocardiograma. Miren ustedes que alcanzamos a determinar que hay una RS en nuestra taquicardia, de manera que no cumple este criterio. Aplicamos el segundo punto, que es intervalo RS mayor de 100 milisegundos en una derivación precordial. Nos vamos a nuestra derivación precordial. Tenemos desde el comienzo del complejo, del R, hasta el nadir de la onda S. Vean ustedes que solamente alcanza a tener 80 milisegundos. Tampoco cumple este criterio. Disociación auriculoventricular presente, miramos juiciosamente y por ningún lado encontramos ondas P que estén disociadas con el complejo QRS. Tampoco cumple este criterio. Bien, entonces, morfología de TV en las derivaciones B1 y B6. Determinamos si ese paciente tiene una imagen de bloqueo de rama izquierdo o una imagen de bloqueo de rama derecho. Entonces miremos cómo es la morfología de este paciente. Observen cómo B1 es totalmente positiva, lo que nos indica que tiene morfología de bloqueo de rama derecha, es monofásico, y vemos B6 donde hay una R pequeñita y una S profunda. Entonces, de acuerdo a este algoritmo, miren qué bonito. Si tenemos un paciente con morfología de bloqueo de rama derecha, como es nuestro paciente, en B1 es monofásico, y el B6 alcanzamos a ver una R pequeña y una S profunda, lo que está favoreciendo el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y hay otro criterio muy bonito que es el de Brekay, donde vemos cómo es la morfología en ABR. Si es definitivamente positiva, nos dice taquicardia ventricular. Observemos nuestro electrocardiograma y buscamos ABR. Miren ustedes cómo ABR es completamente positivo, que cumple igualmente el criterio de Brekay de taquicardia ventricular. Entonces, en definitiva, tenemos
la presencia de una taquicardia ventricular. Miren la diferencia de una torsade de Pointes, donde tenemos una taquicardia muy rápida, de complejos anchos, pero que el eje gira y se origina en un QRS ancho. Vean ustedes la diferencia de una taquicardia ventricular, la diferencia de una FA preexcitada, donde no hay modificación del eje, una torsade de Pointes, complejos anchos, miren cómo gira el eje en esta taquicardia. Y en este paciente que tiene también una taquicardia de complejos anchos, observen ustedes la morfología en V1. Es R, S, R', y en V6, R mayor que S, que apunta, como lo vimos en este punto donde vemos R, S, R' en V1 y R mayor que S en V6, apunta más a una taquicardia con aberrancia. En este ejemplo, esa sería la situación. Este paciente entra a ritmo sinusal después de esto y un ejemplo muy parecido, donde vemos que hay una taquicardia de complejos anchos, la morfología en V1 es trifásica, R, S, R', y en V5, V6, una R mayor que una onda S. Jóvenes